Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo después de todo lo que se ha dicho, en realidad no sé de qué voy a hablar, pero en fin, algo diré. Es interesante cómo hemos visto varias perspectivas de este tema que nos convoca. El tema desde las neurociencias, como lo planteó Mauricio, historia de la filosofía, como lo planteó Marco, las ideas de Heidegger y de Bunge en torno a la verdad, como planteó Francisco Rocco, y la visión de las tradiciones espirituales. Yo creo que cuando me invitaron a este coloquio, lo que me surgió inmediatamente que es que la verdad a mí como palabra, como concepto me ha incomodado siempre. Y de eso voy a hablar. Porque creo que, y se mencionó esto, la verdad ha sido utilizada históricamente de manera ideológica. La verdad es un ideal noble que está en la base moral de nuestra humanidad. Es un anhelo. Tal como decía Mauricio, palabras que comparto, parece ser que hay algo que está más allá de nuestra comprensión racional, que podría ser traducido como el hack, la verdad. Pero sin embargo, la humanidad, y fundamentalmente no la humanidad en realidad, porque no todos participamos de la elaboración de los conceptos que tratan de arrogarse lo que es verdad o lo que no es verdad. Fundamentalmente yo diría que ha existido una pretensión bastante absolutista de los dogmas religiosos, es decir, las religiones han tenido mucho que ver, y la ciencia, en la peor versión de la ciencia, que ha tratado de atribuirse un poder justificándose siempre en que no, esto es verdad. Entonces, la verdad ha sido utilizada en realidad históricamente, si ustedes revisan probablemente desde la época de los Neandertal, alguien que sabía algo lo utilizaba en beneficio propio o de su tribu o de lo que fuera. El asunto es que ha sido utilizada como estrategia de control social, como estrategia de dominación. Y todos los enunciados a partir de estas verdades, entre comillas, porque tal como lo mencionó Marco y es bastante evidente a esta altura, está demostrado de manera filosófica y científica que no existe una verdad, sino más bien certezas que son parciales. La ley de gravedad es, podríamos decir, una ley científica bastante evidente, pero la ley de gravedad funciona solamente en nuestro planeta, o en otros planetas funciona de otra manera, y probablemente habrá en alguna parte donde esa ley no funciona. Por lo tanto, no es una verdad absoluta, es una verdad para nosotros. El problema, en realidad, no es la verdad, sino la pretensión omnipotente con que se ha tomado estos conceptos y se les ha atribuido
una proyección de universalidad, insisto, con el objeto de dominación. Las religiones en esto han sido campeonas, de todas, ¿ya? Sin excluir a ninguna. Guerra, quema de personas, persecución, holocausto, dictaduras, generalmente tienen detrás de sí esa frase espantosa que, bueno, esto es lo cierto, esto es lo correcto, o sea, esta es la verdad. Y por lo tanto, como yo estoy en lo cierto, y yo soy dueño de la verdad, tengo el derecho de quemarte, torturarte, matarte. El problema, entonces, no es la verdad, porque en realidad este micrófono es un micrófono, pero depende de quién lo use, puede ser transformado en un arma. Yo podría perfectamente desnucar a mi amigo Rocco con esto, que es un micrófono, y que no está diseñado ni pensado para que sea un arma. Pero en mi mano probablemente podría ser un arma. ¿Cierto? Un palo, un martillo que está hecho para construir, etcétera, etcétera. Un lápiz. Por lo tanto, lo mismo pasa con la verdad. Estas verdades parciales, insisto, son utilizadas y han sido utilizadas como forma de control social. Y hay algo que es bien interesante, ¿eh? Y es que la mentira, la tan vilipendiada mentira, a quien todo, creo que es uno de los pecados capitales, ¿o no? ¿Sí? ¿No mentir? Ya no me acuerdo, ya es del colegio, ¿es de uno de los pecados capitales o no? ¿No matar? ¿Sí o no? Ya no hay ni un católico practicante aquí, parece. Bueno, como sea, ustedes saben que la mentira es terrible, o sea, dicen que le digan a alguien mentiroso es una de las cosas peores que se le pueden decir. Y yo estoy de acuerdo con eso, no es bueno ser mentiroso, es preferible decir la verdad aunque sean cosas parciales, o aunque uno diga su verdad, ¿cierto? Lo que quiero plantear es algo que me ha surgido en estos últimos años, y es que la mentira frente a esta pretensión omnipotente, dominadora, avallazadora de las religiones, de los paradigmas, del Estado, incluyo al Estado, que también tiene sus verdades. Acuérdense que nosotros nos regimos por una constitución política. ¿Qué es una constitución política? Un conjunto de verdades. La constitución política nos dice las cosas son así. Si usted hace esto, le va a pasar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que esas cosas fueron consensuadas. Yo no comparto eso porque a mí jamás me preguntaron. Ni a los que están aquí tampoco. Pero el asunto es que se supone que la constitución política establece un conjunto de normas y de reglas que son verdaderas para todos. Desde esa perspectiva es que digo que el Estado también ejerce esta omnipresencia y esta violencia absolutista, arrogándose la verdad y teniendo como respaldo esta carta constitucional. Así como lo hacen todas las religiones, con los libros sagrados, que originalmente no fueron diseñados para eso, obviamente, ni la Biblia, ni el Corán, ni los Vedas, ni etcétera, etcétera, fueron diseñados como armas de control social. Pero sin embargo, al igual que un micrófono, terminaron siendo herramientas de control social. Si no, acordémonos es muy gracioso, o sea, es tragicómico leer todas las justificaciones teológicas
donde se justifican las guerras, la tortura, la quema de brujas, etcétera, 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 en nuestra historia. La mentira, entonces, desde ese punto de vista, es usada por todos nosotros, porque si yo hago la pregunta aquí, ¿quién aquí no ha dicho alguna mentira? Vamos, todos sonados. No, aquí nadie podría decir que siempre dice la verdad. La mentira es una estrategia de sobrevivencia frente a esta omnipotencia y violencia que establece el usar la verdad de una forma. Yo siempre veo cuando, por ejemplo, un maestro que va a hacer algún arreglo que yo no puedo hacer, pero que sin embargo yo sé más o menos cómo se hace la cosa, y yo sé que me está chamullando y que está diciendo mentiras y que le dice esto y que le dice el otro. Y claro, uno se molesta, dice, ¿cómo puede ser tan esta gente? ¿Cómo puede ser tan mentirosa? Porque en el fondo está mintiendo, me está diciendo, no, sabe que aquí hay que entrar a picar, como dicen los, hay que cambiar aquí el no sé qué, o un mecánico, el chicler, y uno, ¿qué sabe de esas cosas? El asunto es que, si ustedes miran detrás de eso, que están censurados, está la sobrevivencia. Particularmente en nuestros países pobres. La gente miente para sobrevivir. Los niños se paran en las calles y porque los mandan las mamás a pedir plata y ponen caras tristes y etcétera, etcétera, y probablemente estén haciendo alguna actuación. Es una mentira. Sin embargo, si uno lo ve dentro del contexto social en que nosotros vivimos, la cosa se torna un tanto relativa. Quiero dejar planteado ese tema que es polémico, pero yo insisto, yo creo que gran parte de las mentiras que habitualmente decimos, y estoy hablando de la gente común y corriente, no de los poderosos ni de los que manejan el poder en nuestro planeta, que funcionan con otras variables, estoy hablando del ciudadano común y corriente, son estrategias de sobrevivencia frente al absolutismo de ciertas reglas que se tornan insostenibles para esas mismas personas. Frente a esto, yo siempre he sido bastante patúo, y disculpen que aluda directamente a mí, pero es lo más cercano que tengo. Yo creo que todo es cuestionable. Y en general me parece que cualquier persona puede meterse en cualquier campo. Por ejemplo, discrepo con una frase que dijo Francisco Rocco, que cuando estaba terminando de que los filósofos y los filosofillos y los no sé cuántos, hizo como una especie como de escala de valórica en términos de las personas que podían hablar de ciertas cosas. Yo creo que todo el mundo puede hablar de todo. Y es precisamente porque todos tenemos nuestra verdad. Y todos tenemos derecho a dialogar con el otro y expresar lo que pensamos respecto de lo que sea. Por supuesto, yo no voy a opinar de física cuántica, ni me voy a meter en un laboratorio de física o de matemáticas para intervenir en una ecuación que no tengo la menor idea. Por supuesto que no. Pero sí puedo hablar de economía, las matemáticas que me afectan a mí, de política, de relaciones humanas, de psicología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque nosotros estamos viviendo en una sociedad en la cual el cuestionamiento
Lo planteó Francisco en principio a propósito del tema educacional que hoy día está en boga, donde el cuestionamiento, donde la crítica es mal mirada. Pucha, este gallo que alega, pucha, este otro que, pucha, que, otra vez empezó. Entonces, y si ustedes ven en el origen de las religiones, el origen de la ciencia, es el cuestionamiento. El origen de una religión o de una tradición espiritual es la búsqueda de Dios, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Mirando, observando, experienciando, no creyendo, no tragándose una verdad porque la dijo este o el otro. No, ese no es el camino. Y en el caso de la ciencia, el origen de la ciencia es la pregunta. A ver, ¿cómo funciona esto? A ver, ¿cómo? Y si hacemos esto, ¿cómo funcionará? Y hoy día, al parecer, las cosas, como está todo medio patas para arriba en nuestro planeta, se han invertido. Entonces hemos perdido como sociedad y como individuos particulares, en particular digo, esa capacidad de cuestionar. Y decir, a ver, ¿sabe qué? Yo también puedo opinar. Yo puedo cuestionar las verdades oficiales. Tengo derecho. Soy un ser humano. Pienso. Para los que hacemos clase, y aquí hay hartos profesores, yo creo que esta idea de que el profesor sabe la verdad y se la transmite a sus alumnos está obsoleta. El profesor básicamente tiene que ser un generador de preguntas, tiene que ser un estimulador, andar como con una aguja así, pinchando, no diciendo cómo son las cosas. Él puede tener su punto de vista, tener su conocimiento, pero cuando le pregunten, pero lo que uno ve, lo que yo veo, lo que he visto, y lo que la mayoría puede ver en los colegios, principalmente en los colegios básicos y media, es que son profesores que se paran adelante y dicen, yo soy la verdad, así como dijo Cristo en algún minuto, o como dijo Alá, yo soy la verdad, con la diferencia que Al-Jalaj había tenido efectivamente una experiencia con eso, que no podemos mencionar, pero sin embargo gente que ha acumulado conocimientos y que es muy loable que lo haya hecho, pero no puede pararse delante de un montón de chiquillos y decir, a ver, yo soy la verdad y escúchenme, y quédense callados porque voy a hablar. Y cuando algún muchacho es medio molestoso y todo eso, no, ¿sabe qué? Yo he visto profesores, he estado, los he observado, diciéndole que les incomodan los alumnos preguntones, los sacan de esta enumeración de verdades, los sacan de lo que tenían programado para la clase, se transforman en una molestia. Yo viví esto en carne propia, así que yo era el clásico cabro preguntón y molestoso, obvio, porque me interesaba todo. Entonces siempre preguntaba, me decían, ya, pues, bufón, ¿hasta cuándo pregunta? Eso era la respuesta que tenía, ¿hasta cuándo pregunta? Esperanzas. Nos queda la duda, la sospecha, la pregunta incesante. Son, a mi juicio, imprescindibles, más que nada hoy día, donde existe una ideología, y esto estoy hablando de una especie de comunión, casi complot, entre la filosofía, la ciencia, la economía, la política, de implantar una forma de ver el mundo. Hoy día nosotros estamos frente a una especie de avalancha sobre nosotros que nos quiere imponer una forma de ver el mundo. Significa, la tecnología sirve, eso me indica que tengo que terminar.
Entonces, frente a eso, la duda, la sospecha, la incertidumbre, la pregunta, es súper imprescindible rescatarla para no seguir cayendo en la trampa de la dominación. Por último, quiero decir que la verdad es un espejismo. Lo que hay son hechos e interpretaciones, como ya se ha dicho. Y por lo tanto, querer arrogarse superioridad basándose en hechos o interpretaciones, la historia ha demostrado que es lo más nefasto que nos puede pasar. Muchas gracias.